Gracias, Guillermo. Gracias a todos ustedes por venir. Siempre es muy grato ver viejos amigos y nuevos amigos. Los temas que quiero tocar con ustedes hoy son los que tenemos todavía abiertos, que tenemos más cercanos a nuestro corazón ahora. Uno es el cabildeo que hemos venido haciendo desde el año pasado para el Tratado de Libre Comercio, para las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que como saben se presentaron informalmente para revisión del Senado el pasado 30 de septiembre. Formalmente están por presentarse ya en estos días, una vez que estén limpios los textos, que será ya inmediatamente porque los textos ya fueron publicados por la Secretaría, inclusive ya hay una versión al castellano. Entonces estaremos oyendo del Senado seguramente dentro de muy poco. Para modernizar el Telecán, que por cierto ya no se va a llamar Telecán, ahora va a ser el TEMEC, bueno, así se va a llamar, ¿qué hacemos? Para modernizar el Telecán, los tres países involucrados empezaron a reunirse desde 16 de agosto del año pasado. Tuvieron 7 rondas de negociación que terminaron, en la séptima ronda fue en marzo de este año, pero ahí no fue lo único. Además de las rondas oficiales de negociación, bueno, tuvieron muchísimas reuniones interrondas, como se conocen, y tuvieron unas rondas bilaterales que fueron realmente las que terminaron por destrabar y entregarnos textos finales de este tratado. Como saben, por ahí entre más o menos julio-agosto, México estuvo reuniéndose con los Estados Unidos y de ahí surgieron bastantes propuestas y llegamos a finalmente, como les digo, un texto en el que Canadá terminó subiéndose con posterioridad. México y Estados Unidos alcanzaron su acuerdo el 27 de agosto del 2018. Canadá, con su estira y afloja, terminó por ponerse de acuerdo también el 30 de septiembre. Exactamente, era un domingo y fue exactamente la misma fecha en la que se le presentó informalmente al Senado para que se fuera enterando de qué es, para que cuando llegue la presentación formal las discusiones no sean tan largas, ya los senadores hayan podido estudiarlo. Vale la pena recordarles a los que no son abogados y quizá no leen la Constitución todos los días, nosotros los abogados tampoco, pero la leemos más seguido que ustedes, que de acuerdo con la Constitución los tratados internacionales, para que entren en vigor, primero tienen que ser firmados por el presidente. Este tratado no ha sido firmado por el presidente todavía, pero pensamos que se firmará pronto porque hay el rumor prácticamente confirmado de que se tiene que firmar antes del cambio de gobierno, por lo tanto tiene que ser antes del 1 de diciembre y luego tiene que ser ratificado por el Senado. Se necesitan los dos componentes, ¿correcto? Entonces, estamos esperando que se cumplan esos requisitos constitucionales. Este nuevo tratado este tratado modernizado, porque no es supuestamente nuevo, tiene un capítulo de propiedad intelectual. De hecho, ya el tratado siempre ha tenido un capítulo de propiedad intelectual. Lo interesante de este capítulo de propiedad intelectual, uno, es que se está basando en el texto de lo que fuera el TPP, que ahora se llama CPTPP, como acuerdo comprensivo, luego les paso el nombre chorizo larguísimo que le pusieron a este nuevo Tratado del Pacífico. Y es curioso porque Estados Unidos no es parte de ese tratado y sin embargo fue Estados Unidos el que insistió en que usáramos ese texto. Pero bueno, ¿sirvió por qué? Porque sirvió para destrabar, porque los canadienses insistían en que usáramos el texto viejo, que ahora usáramos, ¿no? que el del TPP, que ese no, que si no estás en TPP, ¿por qué quieres el del TPP? Todo eso se resolvió en los últimos
2 o 3 meses, básicamente julio, agosto, septiembre. En ese texto se incluyen provisiones relativas a la regulación de los, no regulación, reglamentación para el uso de los proveedores de servicios de Internet, nuevas reglas para que los proveedores de servicios de Internet puedan utilizar, como hasta ahora, nuestros productos, pero con mejores condiciones para nosotros. Claramente el nuevo texto hace una, no suficiente, pero por lo menos primera descripción de la diferencia entre lo que es un proveedor de servicios de Internet y lo que es un operador de servicios de Internet, ¿correcto? Donde antes se entendía que todos eran la misma cosa y no son la misma cosa, entendiendo como proveedores los que ponen el tubito, como Alestra, y operadores los que interactúan en la Internet, como Google y YouTube. ¿Por qué es muy importante que esto exista? Y más importante va a ser cómo logramos, una vez que esté aprobado y firmado el tratado, logramos aterrizarlo en las leyes mexicanas, porque justamente han sido la falta de reglamentación o de correcta reglamentación, más una incorrecta desde nuestra óptica de la industria, una incorrecta interpretación de las reglas de los proveedores de servicios de Internet, específicamente lo que se conoce como puertos seguros o safe harbors, que ha provocado lo que Sandra mencionó, que es la brecha de valor, ¿correcto? Que es uno de los problemas más grandes que tenemos en este momento en la industria a nivel mundial. ¿Qué es la brecha de valor? La brecha de valor es básicamente la diferencia entre lo que obtiene, la ganancia que obtiene el operador del servicio de Internet y básicamente lo que nos paga a los titulares de derechos, en este caso productores de fonogramas, ¿correcto? Y entre más crece el uso, curiosamente, es de todos sabidos que el mercado digital sigue creciendo, y nuestras remuneraciones también crecen, pero no proporcionalmente y no paralelamente, ¿correcto? Van ahí subiendo, pero mucho más despacio. ¿Sí? Y entonces la brecha se va haciendo más grande y más grande y más grande. Entonces, ¿qué causa la brecha de valor? La brecha de valor, el primer y más importante de las causas, la primera y más importante de las causas que está en el centro del marco legal. El marco legal es deficiente. Los países que sí lo tienen, lo han malinterpretado. Y los países que no lo tenemos, pues imagínense dónde estamos, ¿no? Entonces, inclusive porque la Internet lo permite, en México, que no tenemos, y de esto luego que Alfredo puede platicarnos o asegurarnos un poquito más, es que de facto usamos las reglas estadounidenses para poder desde México mandar bajar contenidos, toda vez que esos servidores están en Estados Unidos. Pero tenemos que usar, como usan ellos también, una legislación que tiene más de 20 años, alrededor de 20 años, porque es de 1998, que es el Digital Millennium Copyright Act o DMCA. El DMCA tiene unas reglas que fueron creadas, los puertos seguros para proteger a los proveedores de servicios de Internet de que no recibieran reclamaciones por lo que sus usuarios suben, ¿correcto? Como dicen, pues yo nada más pongo el tubito, pues ¿qué pasan por el tubito? Yo qué culpa tengo, ¿no? Pero para poder cumplir, para poder beneficiarse de esos puertos seguros, tenían que cumplir con una serie de reglas que las conocemos como el Notice and Takedown. Y esas reglas fueron creadas para proteger a los titulares de derechos, ¿correcto? Es decir, para que los titulares de derechos no pudieran y no tuvieran que hacer gastos enormes en trámites legales, en litigios, etcétera, sino que hubiera un contacto directo con el infractor y se bajaran los contenidos. ¿Dónde vino el problema? En las interpretaciones. Cuando las cortes dicen, Google es un proveedor de servicio de Internet, YouTube es un proveedor de servicios de Internet,
Por lo tanto, aunque gane dinero, aunque tenga una actividad activa, vaya, no pasiva y neutral como los verdaderos proveedores, yo lo considero proveedor de servicios y entonces tiene derecho a usar el Safe Harbor si te pone las posibilidades de hacer Notice and Takedown. Sí, nada más que entonces viene el segundo problema, las malas interpretaciones de los jueces sobre cómo deben aplicarse esas reglas de Notice and Takedown. Porque los jueces han determinado que se tienen que hacer caso por caso, no obra por obra, no contenido por contenido, URL por URL, ¿correcto? Entonces, yo bajo 8 URLs con la misma canción hoy y mañana aparecen otros 8 URLs diferentes con la misma canción. Y es el cuento de nunca acabar, ¿correcto? Entonces, eso genera un ambiente en el que llegamos los titulares con una empresa como YouTube y le decimos, oye, eso es mío, bájalo o pídeme una licencia. Le dice, no, y nos dicen, no necesito pedirte una licencia. Si quieres que lo baje, pídeme que lo baje a través de las reglas de Notice and Takedown. Pero no te garantizo que no lo vuelvan a subir mañana o en 2 horas, ¿correcto? Así es que mejor, si quieres, si te interesa, te ofrezco que me des una licencia a la que el precio se lo pongo yo. ¿Sí? No tú, que eres el dueño. Yo te digo cuánto te voy a pagar por tu producto. Y claro, nos va pagando poquito. ¿Sí? Entonces, esto, como les digo, ha ido generando que se abra la brecha cada vez más. Si lo comparamos contra los servicios de como Spotify, los servicios de streaming musicales que no usan los contenidos, perdón, esto es importante, los contenidos que usa YouTube los suben los usuarios. De ahí es que YouTube dice, pues lo subió el usuario, tengo derecho al Safe Harbor. En cambio, servicios como Spotify y similares no obtienen su contenido de los usuarios, lo obtienen de nosotros. Para obtenerlo, tienen que pedirnos licencias y nos pagan un precio diferente, ¿correcto? Entonces, en el caso específico, si comparamos, la gráfica que tenemos compara los servicios de suscripción y ad-supported similares a Spotify, ¿sí? Y pueden ver que en el 2016, con 212 millones de usuarios aproximados, estos cálculos no son ciertos, no son exactos porque ninguno de los servicios nos dice, mira, sí, esta es mi lista de usuarios. Son cálculos que la IFPI hace en virtud del mercado, cuánto se vende, cuánto se… Entonces, síganme en ese sentido, ¿no? Entonces, de aproximadamente 212 millones de usuarios, 2016 obtuvimos 3.904 millones de dólares como industria. Poquitos nos dan mucho. En cambio, todos los proveedores de servicios que utilizan los contenidos subidos por los usuarios, user uploaded content, que por eso lo tenemos como UCC por sus siglas en inglés, esos con aproximadamente 900 millones de usuarios, de los cuales se estima que alrededor de 820 son solo de YouTube, nos pagó durante 2016 solo 553 millones de dólares. Si hacemos el cálculo, más o menos, para 2018 se está estimando que por cada $20 por año por usuario que nos va a pagar Spotify, YouTube nos va a pagar poquito menos de $1 por cada usuario, ¿sí? Al año. Entonces, esa es la verdadera ilustración de la brecha de valor. O sea, 20 contra 1, cuando todos deberían estarnos pagando 20, sin importar cómo lo uses, ¿correcto? Entonces, el Tratado de Libre Comercio, por supuesto, nuestros esfuerzos que seguimos haciendo ante nuestras cámaras, esperamos poder revertir la brecha de valor. Ahora, perdón.
En Europa se lo están tomando muy en serio. Estados Unidos también. Estados Unidos está haciendo un estudio, el Congreso está haciendo un estudio sobre la conveniencia de modificar las reglas de Notice and Takedown y de los puertos seguros, tal como los tienen en la ley, justamente por lo que ya les platiqué. Tienen más de 20 años. Ya no funcionan para lo que se crearon, pero están en estudio. Los europeos están siendo un poco más agresivos. Los europeos, para tratar de contrarrestar, vencer, cerrar, pónganle el verbo que ustedes quieran, la brecha de valor, están proponiendo cambios a su Directiva Europea de Derechos de Autor. Este año, el 19 de junio del 2018, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo propuso una reforma a esta directiva. Básicamente, el fin de la propuesta es, uno, asegurarse que las plataformas de Internet paguen de forma justa. Y ahora les voy a platicar cómo, pero quiero nada más de momento decirles la idea. Primero el concepto y luego vamos a las acciones. Entonces, uno, asegurarse que paguen lo que tienen que pagar, básicamente. Dos, obligar a las plataformas a filtrar los contenidos ilegales. Las plataformas durante los últimos 20 años siempre han dicho, no queremos ser la policía de la Internet, no podemos ser la policía de la Internet, pero sí son la policía de la Internet para otras cosas más graves, acepto que son muchísimo más graves que la piratería, como pornografía infantil y algunas otras cosas, y ahí sí, las plataformas no se tientan el corazón, detectan y bajan sin que nadie les pida que bajen, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad es que les va a costar más dinero, sí, seguramente, pero de que pueden hacerlo, pueden hacerlo. Y luego, además, deberán incluir en sus sistemas mejores herramientas y, por supuesto, financiarlas para justamente que ya no tengamos que hacer Notice and Takedown, sino lo que la industria le ha llamado Notice and Stay Down. Es decir, que nos garanticen de alguna manera que lo que nosotros pedimos que se baja por contenido, no por URL, y que entonces, si alguien más quiere volver a subir ese mismo contenido con otro URL, el sistema se lo rebote, se lo rechace de alguna manera, que sea en automático, ¿correcto? Entonces, la propuesta de la comisión se votó primero el 12 de julio del 2018 y fue rechazada por 40 votos. O sea, fue una votación súper cerrada. Hay muchas personas en los sectores creativos que no logran una correcta remuneración en virtud de la brecha de valor, ¿correcto? Entonces son muchos los interesados en que se cierre la brecha de valor, no solo nosotros, los disqueros, ¿correcto? Entonces, la propuesta se rechazó en primera votación, pero con algunas modificaciones, la verdad es que pequeñas. Por ejemplo, uno de los artículos hace que a los editores de libros y de periódicos y revistas se les tenga que pagar una cuota por los listados en Google cuando aparecen, alguien hace una búsqueda y aparece un pedazo de la nota por eso tienen que pagar. La propuesta de julio no hacía excepciones de ningún tipo. La propuesta de septiembre excepciona a servicios como Wikipedia, por ejemplo, que no cobran, ¿correcto? Entonces, bajo el uso no lucrativo que tienen, se les excepciona de estas provisiones. La nueva votación de septiembre sí aprobó los cambios a los artículos 13 y 11 de la Directiva Europea. Falta un camino largo todavía para que sea ley, pero si comparan los votos a favor contra los votos en contra, pues superamos por mucho el 40% con el que nos habían vencido originalmente. Muy bien. Les decía, la nueva directiva aún no es ley,
El Parlamento Europeo tiene que presentarlo a lo que los mismos europeos llaman el triálogo europeo, que son el Parlamento, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea. Y una vez que esos tres se pongan de acuerdo y lo voten y lo acepten, obviamente, que los tres lo aprueben, entonces se le bajará a las legislaciones nacionales de la Unión Europea para que lo implementen en sus leyes internas, ¿correcto? Más o menos estamos pensando que esto va a surgir por ahí, o sea, va a llegarnos por ahí de finales de diciembre o principios de enero del año que entra. Se realizará esa votación y entonces sabremos cómo va. Es verdaderamente el primer esfuerzo real, tangible, de hacer algo por la brecha de valor. Lo demás han sido pláticas, lo demás son conceptos en tratados, lo demás que se tienen que pulir y aterrizar con mucho trabajo todavía. Esta es la primera vez que hay un trabajo serio hecho por los europeos por realmente buscar una disminución a la brecha de valor. Ahora bien, también en Estados Unidos también se están haciendo cosas. ¿Por qué nos interesa todo esto? Y se los voy a decir cuando acabe, pero bueno. Nos interesan muchísimo Europa y Estados Unidos porque nuestros catálogos mexicanos se venden en Europa y se venden en Estados Unidos bajo las reglas de ellos. La brecha de valor también nos pega a nosotros, ¿correcto? A lo mejor un día tengamos un similar a YouTube mexicano y a lo mejor le ponemos reglas desde el principio, pero mientras estamos con ellos. Estados Unidos recién aprobó e inclusive ya se firmó como ley, el presidente de los Estados Unidos ya la firmó, el Music Modernization Act, o MMA. Es una nueva ley, ahí dice que es una nueva ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, pero la verdad es que va más allá de la aprobación del Congreso, ya está firmada, ya es ley en los Estados Unidos, y incluye básicamente los siguientes puntos. Uno, se asegura que los servicios digitales paguen regalías por obras grabadas antes de 1972. Quizá les suene extraño, pero en los Estados Unidos las obras grabadas antes de 1972 no reciben regalías. Pero si se utilizan en estos nuevos servicios digitales, de acuerdo con esta nueva ley, sí van a tener que recibir regalías por los usos digitales, ¿correcto? Después, va a obligar a los servicios de streaming a trabajar con principalmente los editores musicales para desarrollar procesos de licenciamiento en línea y pagar regalías también a los productores, ¿correcto? Después, la parte que a mí me llama la atención y que me parece muy interesante, bueno, todo me parece interesante, pero esta más que todo lo demás, es que crea el Music Licensing Collective, que va a ser una organización que a partir del 2021 debe recolectar de las regalías por los usos digitales, una especie de ventanilla única que haga eficiente la recolección y la repartición, ¿correcto? Ahora dicen, bueno, ¿y las plataformas qué ganan, no? ¿Por qué tan contentas o por qué no pelearon más? Que yo estoy seguro que deben haber peleado muchísimo, no conozco todo el proceso de cabildeo que se llevó a cabo, pero me imagino que no se fueron calladamente, ¿no? A cambio de todas estas nuevas obligaciones, las plataformas que obviamente que cumplan con esta nueva ley, con este nuevo derecho, obtienen una salvaguarda, una protección contra todas las posibles reclamaciones que pudieran haber recibido de los actos que realizaron antes de la entrada en vigor de esta ley. ¿De acuerdo? Es un borrón y cuenta nueva para ellos, ¿sí? Ahora sí les digo, ¿por qué creen que nos importa tanto la brecha de valor a los mexicanos? ¿Saben todos quién es el usuario número 1 de YouTube en el mundo? Los Estados Unidos. ¿Y el número 2? México, ¿correcto? Después de los Estados Unidos, nadie se afecta más de la brecha de valor que nosotros. Entonces, por eso nos interesa. Y bueno, este es el fin de mi presentación.
Si alguien tiene alguna pregunta, feliz de tratar de responder. Y si tienen dudas, yo se las amplío, no pasa nada. Sí. Este acuerdo que se puede lograr en Europa, supongo entraría a ser parte de los tratados que tiene México con Europa. ¿Significaría que en el futuro pudiera ser invocado a través de esos tratados para que se aplicara aquí en nuestra legislación? No es automático, tendríamos que hacer un proceso de negociación para que se suban a los tratados que tenemos con Europa. Entonces, tendríamos que empezar nuestro gobierno tendría que empezar a trabajar para subir esas provisiones al tratado, porque no es automático, desgraciadamente. Segundo, pues a nosotros sí nos puede servir una vez, si es que se llega a subir, para decir, bueno, presionar a nuestro gobierno para que también las haga valer, las baje a nuestra legislación, que es importante que se bajen a la legislación. Hay abogados que dicen, no, mira, la Constitución dice que los tratados son autoaplicables y con que los firmen ya son ley en México. Y sí, son lo que los abogados conocemos como ley sustantiva, es decir, los conceptos, las definiciones, todo eso se vuelve parte de la legislación mexicana, pero lo que conocemos los abogados como ley adjetiva, que es las sanciones, cómo aplicas las sanciones, qué procedimientos tienes que seguir para aplicar esas sanciones, eso no puede salir de un tratado, eso se tiene que bajar a la legislación mexicana y no se está haciendo. Entonces, vamos a esperar. Por lo pronto, si esto pasa, si esto se vuelve ley en Europa, de arranque para nosotros es una herramienta de negociación y de cabildeo más que de negociación con nuestro gobierno, ¿no? Es demostrarle, mira, los europeos lo hicieron, las cortes europeas ya están tomando decisiones, las cortes en Austria ya le dijeron a YouTube, ¿fue verdad, Alfredo? Ya le dijeron a YouTube, ¿sabes qué? Tú no eres un proveedor de servicios de internet, tienes un algoritmo que sugiere canciones, tienes anunciantes, te ganas una lana de eso que estás sugiriendo. ¿Dónde está tu neutralidad y pasividad que debes tener como proveedor de servicios de internet? No, tú no eres un proveedor de servicios de internet y vas a tener que pagar. Ya lo dijo una corte en Europa. Vamos a ver, entre esos antecedentes y esta legislación, pues estamos juntando herramientas para nosotros venir con nuestro gobierno y decirle, oye, mira lo que están haciendo allá. ¿Sí? Esto es lo moderno, no lo que nosotros, iba a decir lo que nosotros tenemos, lo que nosotros ni siquiera tenemos. ¿Correcto? De nada. ¿Nadie más? Les agradezco muchísimo.